Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy súper contenta porque les traigo la reseña de un libro que me encantó, de verdad se los recomiendo muchísimo y sin duda es un libro que acabará en mi lista de mejores lecturas del 2019. El libro en cuestión se llama Predictably Irrational de Dan Ariely. En español sería algo así como Predictivamente Irracional, pero creo que le pusieron Las trampas del deseo. Si me preguntan, ese no es el mejor título y no es la traducción más bonita que existe, pero bueno, nadie me pidió mi opinión, así que ni modo. Y bueno, les comento que este libro fue escrito por un profesor e investigador que se dedica mayoritariamente a las áreas de economía y psicología, y lo que hace es pues buscar precisamente cómo es que tomamos decisiones un poco irracionales, sobre todo cuando están relacionadas con cuestiones monetarias o con cuestiones un poquito relacionadas con este aspecto económico. Es un libro que me parece muy pero muy bueno en primera instancia porque es bastante variado. El libro está dividido en 12 capítulos y en cada uno de estos se aborda una temática distinta. Como ya les comenté, todo está muy relacionado con la forma en la que tomamos decisiones y cómo estas decisiones pueden pues variar mucho y ser muy irracionales en el momento en que se presentan ciertas situaciones, ciertas emociones o ciertas circunstancias. Y pues todos los capítulos tienen una estructura bastante similar, pero siento que esta estructura funciona bastante bien. Siempre se comienza con una situación, una idea, una pregunta que tiene el autor o algo que vio que le llamó la atención, y después empieza a cuestionar, a ver, ¿cómo reaccionaría la gente? ¿O qué pasaría si hacemos esto? ¿O si cambiamos esto? ¿O si modificamos este parámetro? Y después pues diseña un experimento. Y justo aquí creo que se muestra una de las cosas más importantes de este libro, que en realidad está basado en experimentos que fueron realizados por el autor. Entonces en realidad nos logra meter en toda la cuestión de cómo se diseña el experimento, qué es lo que se piensa, cuáles son los fines, cómo se va creando un grupo de control, el grupo en sí que se va a analizar, cómo se controlan ciertos parámetros y finalmente pues ya nos cuenta cómo se desarrolla en sí el experimento, cuáles son las conclusiones, los resultados. Y no solo acaba ahí, sino que al final siempre nos cuenta también cómo es que estos resultados nos podrían servir para analizar fenómenos similares y cómo es que podrían tener una utilidad práctica, ya sea para uso personal, para uso de grupos, de instituciones, empresas, gobiernos, y cómo es que nos podrían ayudar mucho para entender la psicología de los seres humanos y en sí cómo es que tomamos decisiones bajo ciertas circunstancias. Me parece un libro de verdad bastante enriquecedor, muy interesante, súper divertido, y es un libro que de verdad les recomiendo muchísimo. Como ya les comenté, está muy bien estructurado y siento que tiene pues muchas cosas que nos podrían ayudar a entender no solo en sí lo que el autor nos quiere dar a conocer sobre estas temáticas, sino también cómo se desarrolla todo el método científico, cómo se hace toda esta deducción de conocimiento de manera científica, cómo es que se planean los experimentos, cuáles son las cosas a considerar y en sí cómo es que también podemos extrapolar resultados y buscar similitudes o buscar otras cosas así pues parecidas. Y de verdad me parece una joyita de libro, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, antes de que empiece a fangirlear más, déjenme pasar directo a las cosas que me gustaron y que no me gustaron tanto de este libro. Sobre las cosas positivas, debo de mencionar que este libro me parece tremendamente divertido y humorístico. Yo sé que uno no se esperaría particularmente esto de estas temáticas, sin embargo, el autor es bastante ocurrente y logra meter un humor que siento que está muy bien logrado, porque a veces siento que hay autores que pues como que no les sale o se siente medio forzado o como que no saben muy bien en qué momentos meter el humor, pero siento que el autor aquí sí de verdad logró hacerlo de muy muy buena manera y siento que fue un plus bastante bueno porque siendo un libro de no ficción, un poquito científico, pues el hecho de que tuvieras esos momentos así como de risa y de carcajadas, porque yo de verdad me carcajé en algunos momentos, pues me pareció fenomenal porque a mí me encantan los libros que dan risa. Por otro lado, también debo de mencionar que el libro es también muy variado, ofrece una gran variedad de temáticas y siento que te ayuda mucho a ver distintas perspectivas, distintos temas y pues a no aburrirte, o sea, es un libro que tiene mucha variedad y precisamente por eso como que no cae en algo monótono. Otra cosa que quiero mencionar es que el libro también, a pesar de que es un poco científico, siento que tiene un lenguaje y también una estructura que permite que cualquier persona pueda entender los conceptos y pueda entender las ideas sin necesidad de tener un conocimiento muy fuerte sobre el tema y sobre estas áreas.
particularmente yo no sé ni sabía mucho de psicología, pero el autor como que te va guiando y te va dando poco a poco ciertos conocimientos que te hacen hasta sentir que estás aprendiendo en cada capítulo, y cada vez que pues te menciona cómo está haciendo nuevos experimentos, como que ya más o menos sabes hacia dónde va y cómo y qué cosas tener en cuenta. Entonces es un libro que me parece muy enriquecedor, porque en realidad siento que vas aprendiendo no solo los temas que te quiere mencionar, sino en sí cómo es todo el método científico, cómo se desarrollan los experimentos y todas las cuestiones relacionadas con esto. Creo que nada más por eso, de verdad, el libro ya vale muchísimo la pena, porque el autor como que te ayuda a que te involucres completamente en el tema, que te sientas de verdad metido en la investigación, en el experimento, que busques como que otras alternativas y que estés al pendiente de qué es lo que va a pasar y cuáles van a ser los resultados. Y otra cosa que también me gustó muchísimo, y yo creo que uno de los grandes fuertes de este libro, es que el autor no solo te da los resultados, sino que al final te dice cuáles fueron sus conclusiones y cuáles son algunos de otros lugares en donde se podrían aplicar estos conocimientos. Siempre extrapola y te dicen qué otras situaciones se podrían aplicar estas cosas y cómo. Y me gusta mucho que siempre es muy proactivo y no se queda como que en este aspecto de que, sí, ya hice un estudio científico y ahí queda, sino que en realidad busca muchas otras maneras de decir, esto lo puedes aplicar en la vida diaria, esto lo puedes aplicar en una empresa, esto lo puedes aplicar en gobierno o lo puedes aplicar en iniciativas de organizaciones no gubernamentales o activismo o lo que sea. Y constantemente pues siento que te sientes como que en realidad estás aprendiendo, y no solo estás aprendiendo algo que ahí se quedará guardado, sino que puedes aplicar en tu vida diaria y en realidad pues también ver cómo mucha gente lo aplica en otros medios y en otras situaciones. Y de verdad me parece un libro muy, pero muy valioso por eso. Pasando a lo negativo, solo me queda decir que siento que fue un libro muy corto. En realidad me hubiera gustado que fuera muchísimo más largo, que hubiera tenido más capítulos y que hubiera aprendido más y hubiera visto más experimentos. Fue un libro que disfruté muchísimo, tanto por su prosa, el humor, el entretenimiento que me daba, pero también muchos de los conocimientos que me transmitía, y pues en sí toda la estructura y todo en realidad me encantaba, así que yo no quería que se acabara, pero desgraciadamente se acabó. Y pues sí, me hubiera gustado que fuera un poquito más largo. La única otra cosa que le podría poner como cuestión negativa es que el libro se basa mayoritariamente en experimentos que se realizaron en Estados Unidos, en Harvard, en el MIT y en algunas otras universidades de la Ivy League. Entonces, pues siento que los resultados tal vez están muy enfocados a un público medio particular. Siento que sería interesante ver cómo serían ese mismo tipo de experimentos para otras poblaciones, en otras culturas, para gente de otras edades y también gente con pues tal vez un nivel socioeconómico distinto y también un nivel educativo diferente. Entonces siento que ahí podría haber un pequeño pero. No estoy diciendo que los resultados no sean válidos, de hecho, dado a la cotidianidad de muchas de las preguntas que se hacen y la forma en la que mucha gente reacciona, creo que sí tienen mucha validez y probablemente sí son medios universales, independientemente de todos los otros factores que puedan estar relacionados. Sin embargo, sí queda la duda de si en realidad esto se podría poner uno a uno con personas que, pues vamos a decir que no estén en este grupo tan selecto de estudiantes de las mejores universidades del mundo. Y bueno, ya antes de terminar, solo me gustaría mencionarles tres temáticas que me gustaron muchísimo del libro. No les voy a hablar a mucha profundidad de ellas porque siento que lo interesante es que ustedes las lean y no quiero dar spoilers, pero nada más se las menciono porque en realidad espero que le den una oportunidad a este libro y pues nada más les quiero ahí meter un poquito de curiosidad y de intriga para que se animen a leerlo. En primera instancia les quiero hablar de cómo el hecho de que algo sea gratis en realidad como que nos hace bastante irracionales. Y en este caso el autor hace una serie de experimentos en donde ve cómo en el momento en el que algo pasa a costar 0 pesos o $0 o cero lo que sea, pues como que ya nos vamos a completamente otra forma de pensar y dejamos de tomar decisiones racionales porque pues simplemente este efecto del cero, ya sea 3 por 2 o 2 por 1 o cuestiones así similares, que no es necesariamente que algo cueste 0 pesos, sino la idea de que vamos a recibir algo gratis,
pues nos hace tomar decisiones no siempre muy lógicas. Y me parece súper interesante cómo presenta esta premisa, cómo diseña los experimentos para probar su hipótesis y finalmente cuáles son las conclusiones a las que llega y cómo es que podemos extrapolar esto y aplicarlo en nuestra vida diaria. De verdad fue una temática que me gustó muchísimo. Otra temática que también me pareció buenísima y que siento que esa misma temática podría dar para un libro es la diferencia entre las normas económicas o de mercado y las normas sociales. En este caso, él habla de cómo, pues, en ciertas situaciones uno espera como en cuestión social que la gente haga muchas cosas sin necesidad de ser retribuida de manera económica y cómo es que en el momento en el que el dinero empieza a pues tomar un papel o que simplemente se incluye en la ecuación, es que las relaciones cambian completamente y es una temática que aborda de muy buena manera y que me parece sumamente interesante e importante en nuestra vida diaria porque habla de cómo el dinero en cuestiones sociales como que toma otra perspectiva muy distinta y cómo es que la forma en la que vemos nuestro trabajo remunerado es muy distinta a la forma en la que vemos el mismo trabajo si tal vez se lo hacemos a un familiar o a un amigo y cómo es que estas ideas pues pueden tener muchas repercusiones en nuestra vida diaria y en sobre todo nuestras relaciones con los demás. Entonces me parece de verdad un capítulo que vale muchísimo la pena. Yo creo que es mi capítulo favorito y sin duda es un capítulo que les recomiendo ampliamente. Y por último, también otro tema que me llamó muchísimo la atención y que ya está más estudiado, pero que igual sigue llamándome muchísimo la atención y sobre todo el experimento que se hace aquí, es el de cómo asociamos un alto precio con mejor calidad o mejor efectividad. En este caso en particular habla de cómo el mismo medicamento simplemente al tener un precio más alto parece ser más efectivo que el mismo medicamento cuando es barato y cómo es que nosotros pues vamos pensando en esto de que porque algo cuesta más necesariamente va a tener pues más valor o va a ser más efectivo o nos va a curar más rápidamente o de mejor manera y me parece algo súper interesante porque no solo habla de cómo el dinero afecta nuestras percepciones y nuestras expectativas, sino también en cómo mentalmente podemos tener cambios tan fuertes con el simple hecho de saber que algo cuesta más. Y me parece un tema tremendamente interesante. Ya hay muchos videos en internet sobre esta temática, sobre todo los enfocados en comida o bebidas, en donde pues mucha gente les da ciertos vinos y ciertas, no sé, ciertas comidas y les dice esta cuesta más y esta cuesta menos y por el simple hecho de creer que estas comidas cuestan más, como que la gente suele dar comentarios más positivos. Y esta cuestión psicológica, tal vez un poco cultural y social, de verdad se me hace súper interesante y la forma en la que la aborda el autor se me hace genial. Y bueno, antes de seguir fangirleando, ya simplemente les digo que de verdad es un libro que les recomiendo muchísimo. Les guste la economía, la psicología, quieran entender cómo es que pensamos y no solo nosotros, sino cómo reacciona la mayoría de la gente y qué podemos hacer para prevenir estas formas de pensar tan irracionales y en qué podemos hacer mejoras para ser más lógicos y racionales. Definitivamente les recomiendo muchísimo el libro, vale muchísimo la pena, tanto individual como grupalmente. Siento que es un libro que nos caería muy bien a muchos y pues sí, ojalá que lo lean. Si han leído algo más de este autor o si han leído libros similares de economía y psicología o cuestiones así, me encantaría que me dejen sus comentarios y recomendaciones aquí abajo. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por aquí. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.